www.rcpc.co, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, para toda Sudamérica. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en Descubriendo se tocan cada 8 días esos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Estamos transmitiendo desde la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, a través de la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia, en su página web www.rcpc.co y también a través de la aplicación para teléfonos móviles Android RCPC Lite. Y también transmitimos el video streaming a través del Facebook Live de Radio Cultural Planeta Conciencia. Sean todos bienvenidos a Descubriendo. Bueno, el tema que hoy tenemos preparado para ustedes, la investigación que hemos completado, la mesa de trabajo para entregárselas como un conocimiento puesto a su consideración, de ninguna manera una verdad absoluta. Tengan muy en cuenta siempre esto en Descubriendo. Para muchas personas el yagé, hoy vamos a hablar del yagé, o la ayahuasca, para muchos se ha convertido en una alternativa para el despertar y ascenso espiritual. Es un brebaje propio de algunas comunidades indígenas que al ser tomado promete renovar energías, por ejemplo, entre otras cosas. Hoy en Descubriendo vamos a descubrir si realmente el yagé o la ayahuasca contiene estos poderes espirituales o si no, o lo contrario, una gran mentira. Para eso hemos investigado, hemos leído. Hoy nos acompaña nuestro compañero, valga la redundancia, de la compañía, Daniel Torres, que también tuvo una experiencia hace algún tiempo con el yagé. Bueno, él dice no haberlo tomado, pero sí tuvo toda la disposición y lo que sucedió antes para tomar la decisión también es importante, ¿verdad? Así que amigos oyentes, bienvenidos a Descubriendo. Un fuerte abrazo para todos y damos la bienvenida a Salim Hasir en la mesa de trabajo de Descubriendo. Hola Neil, hola Daniel, un saludo para todos los oyentes y espectadores que nos ven a través de Facebook, de la página también de la emisora, por la aplicación, que ya están preparados para escuchar la investigación de la mesa de trabajo sobre el yagé, que es una práctica o una bebida más bien que le interesa a muchas personas, y hoy vamos a tocar ese punto del por qué es tan llamativa y sobre todo cuáles son los efectos a corto, mediano y largo plazo también, que va a ser muy interesante. Sean todos bienvenidos. Bien, también nos acompaña, como les decía, Daniel. Hola Daniel, bienvenido nuevamente a Descubriendo. Bueno, buenas noches para todos, para todas las personas que van llegando y todos los que nos escuchan. Hablaremos hoy del yagé o ayahuasca. Yagé es muy bien conocido acá en Colombia, exactamente en el Putumayo. Se ha expandido por todo el país. Y ayahuasca es conocido en otros países del continente. Muy bien, entonces, dispuestos todos, recuerden que pueden participar del chat de la emisora, www.rcpc.co. También pueden escribirnos a través del WhatsApp 304-361-5881. O también pueden escribirnos a través del chat del Facebook Live. Y estaremos dándole un espacio a todos ustedes para leer sus mensajes, sus inquietudes, preguntas y también aportes, porque sabemos que cada uno de ustedes también tiene algo que aportar al desarrollo del programa. Bien, el yagé o ayahuasca es una bebida tradicional indígena de los pueblos amazónicos e indígenas de las áreas tropicales y subtropicales de la Suramérica. La bebida es una decocción con una larga historia de su enteógeno, formada por la mezcla entre la Banisteriopsis
Baratinopsis caapi, que es el nombre científico de la planta, que es el yagé, la cual contiene también armina y tetrahidroarmina. Son los componentes del yagé. Alcaloides de la clase beta-carbolina, que actúan como inhibidores de la monoamino oxidasa y que permite permite al componente psicoactivo primitivo o primario del ser humano entrar en actividad. Se llama dimetitriptamina. Son nombres científicos complicadísimos de decir. Y una segunda planta, también se mezcla allí para conformar la pócima, una segunda planta que es la que tiene el DMT en sí, especialmente la Psychotria viridis, también conocida como chacruna, la Diplopterci cabrenara, conocida también como chagropanga, por los indígenas, ¿no? Y este es todo lo que contiene científicamente, pues, el brebaje. Son una serie de plantas que se encuentran en la zona del Putumayo, en el caso de Colombia, y de la Amazonía, Salim. Sí, además el consumo de la ayahuasca puede generar efectos alucinógenos a causa de la presencia del DMT natural de plantas como la psicotria, la Diploterus y, bueno, otras como ya tú venías mencionando, el cual sería dirigida por el cuerpo sin ningún efecto si no se incluyera el inhibidor de la monoaminooxidina. Y en el caso del yagé o la ayahuasca, es necesaria la combinación de ambas plantas para el efecto alucinógeno que da. Y el resultado de dicha acción tiene varios nombres de acuerdo a los diferentes pueblos que las preparan. El yagé, estimados oyentes, o la ayahuasca, también se utiliza como purgante o se toma, ¿no? La gente se lo toma, los que han consumido esto, como una especie de purgante procedente de la medicina tradicional indígena del Putumayo colombiano, como ya lo decía nuestro compañero Neil. Su acción es integral, física, mental y espiritual, así se dice, así se enseña, de que una vez se consume tiene efectos en esas tres dimensiones. Se dice que la purga con yagé es una experiencia catártica y liberadora que puede abrir la posibilidad para una vida consciente, más plena y satisfactoria, que es un espacio para la exploración de la propia conciencia, en el tema del ritual, ¿no?, que se hace en torno a la bebida. La investigación de la conciencia, de la mente y del alma no es un asunto de especialistas, sino que cada persona puede sumergirse en la profundidad de su inconsciente para develar el origen de sus bloqueos emocionales y asumir la tarea de eliminarlos. Esto, estimados oyentes, entre otras cosas que se dicen que el yagé puede ayudar a las personas a realizar, ¿no?, a bloqueos, ¿no?, a destrabar, ¿no?, esas emociones. Liberar, más bien, sí, la palabra exacta. Y también a un proceso de despertar de conciencia. Digamos que descubrir aquello que te hace inconsciente para poder enfrentarlo y eliminarlo. El uso de esta bebida sagrada por los indígenas puede resultar letal en algunos casos. No es un divertido plan turístico de fin de semana. Algunos dicen que la toman como un remedio que permite descubrir enfermedades del cuerpo y corrige cuando estamos mal de comportamiento en la vida. Pero también hay quienes no regresan de este descubrimiento por ignorancia o por falta de quien les advierta sobre las precauciones al enfrentar el llamado bejuco del alma, así se le conoce, bejuco del alma. El bejuco del alma. Que según los chamanes indígenas, todo lo ve, el alma, ¿no?, incluso la que hay dentro de la persona. Con seguridad son muchas más quienes toman yagé y viven sus pintas y regresan a sus casas sintiéndose aliviados del cuerpo y el alma. Pero hay que tener en cuenta los pasos a seguir para la toma del yagé, que para uno suena fácil, pero no lo es. Entonces, ahora más adelante iremos a tocar algunos pasos que se recomiendan por parte de los chamanes para la bebida, para tomar esta bebida y sobre todo el tema del ritual. Hay que tener algo claro. Yagé y ayahuasca cumplen en sí el mismo rol que es, abro comillas, el despertar de la conciencia. Muchos
que se hacen llamar psicodelistas, ¿sí? Expertos en drogas psicodélicas, afirman que el yagé o la ayahuasca es la forma de juntarte con Dios, ¿sí? Es el componente principal que conduce a la alucinación es el DMT, dimetiltriptamina. Este componente se le dice que es la molécula espiritual. ¿Ya? Entonces, según José Campos, autor del libro El chamán y la ayahuasca, afirma lo siguiente: las personas pueden experimentar unos profundos cambios positivos en su vida después de consumir la ayahuasca. El vómito puede seguir a la ingestión de la ayahuasca. Esta purga es considerada por muchos chamanes y usuarios experimentados de ayahuasca de ser parte esencial de una experiencia, ya que representa liberación, como tú lo dijiste, Salim, de la energía y las emociones negativas construidas a lo largo del curso de la vida de uno. Es decir, que con solo una purga, lo que nos trata de decir esto, ya puedo hacer un trabajo de toda una vida. Ok. Es decir, la gente acude al yagé para, por ejemplo, conocerse a sí misma, para curar enfermedades, ¿sí? También para sanar males de amor, ¿sí? Inclusive, cuando tener relaciones fuertes es porque las personas llevan, o sea, cuando hay una reacción fuerte en el consumo de la pócima es porque las personas llevan malos espíritus consigo, dicen los taitas, los mamos, o mejor los taitas o los que dentro de estas culturas, que son los chamanes, hacen el canto, porque incluso hay un rito alrededor de la toma de la ayahuasca. Inclusive hoy en día le están dando atribuciones curativas del cáncer y tratamientos a personas con problemas de depresión, trastornos cognitivos o psicóticos, en fin. Bien, haciéndose la ayahuasca es una mezcla de plantas cuyo principal componente, el nombre complejo DMT. de la Banisteriopsis capi, una liana que contiene hermalina, sustancia inhibidora de enzimas cerebrales. Y aquí es donde yo les invito a la mesa de trabajo y los oyentes que comencemos a entender qué es lo que produce, es decir, qué es lo que mueve dentro del ser humano. Una sustancia inhibidora de las enzimas cerebrales con efectos antidepresivos. La planta que se le combina puede variar según la región o la tradición de los taitas, aunque siempre buscan que contenga dimetiltriptamina. Está compuesta así, ¿no? Otra sustancia de alta potencia visionaria. Ojo con esto. La suma produce efectos, la suma de estas dos plantas, produce efectos inmediatos, es inmediato, en el sistema nervioso central. Los chamanes descubrieron hace un tiempo que si se combinaba estas plantas, no solo podían beberse, sino otorgar una experiencia más prolongada y menos abrupta psíquicamente. El resultado es un brebaje de toxicidad mínima y efectividad máxima. Escribió así el filósofo Antonio Eschottado en Aprendiendo de las Drogas, en su documento Aprendiendo de las Drogas. Un brebaje que para las culturas indígenas del Piedemonte andino y amazónico es la medicina por excelencia. La más poderosa, el yagé, limpia primero el cuerpo y después el alma, según la tradición de los taitas. Y quien haya pasado por esta experiencia, debe saber que primero llegan los vómitos y la diarrea por su efecto laxante. Tiene este efecto el yagé y luego aparecerá, después de vómitos y diarrea, luego aparecerá la pinta o lo que se llama comúnmente la borrachera, en palabras de los indígenas. Es decir, el viaje alucinatorio es recorrido, no obstante, debe ser siempre guiado, pues de lo contrario el camino puede estar lleno de riesgos. ¿Cuándo es peligroso tomar el yagé? Bueno, Díaz Mayorga responde que su peligrosidad depende directamente de las condiciones en que se tome e insiste en 3 puntos para tener en cuenta. El primero, la persona debe saber que busca yendo al ritual, debe tener una claridad para qué va. Estar informada. Segundo, contar con referencias respecto a lo que va a encontrar, dice este sociólogo, el señor
Díaz Mayorga. La segunda condición es que exista un marco ritual. Esto también parece ser muy importante dentro del consumo del yagé. El yagé no se puede tomar de cualquier manera. La toma tiene que estar liderada por un conocedor, es decir, un taita que sepa cantar, porque el canto en este ritual es lo más importante, es lo que conduce a la toma. Y el tercer punto a tener en cuenta es de la seguridad, es la presencia en el ritual de alguien experto en traducir estos elementos propios indígenas a la mirada urbana del hombre urbano. Puede ser entonces un psicoterapeuta, por ejemplo, alguien que tenga experiencia ante posibles casos de brotes psicóticos que pueden aparecer durante la toma para saber manejarlos. Estas precauciones muchas veces no se siguen, es decir, la mayoría de las veces no se sigue. Se han vuelto encuentros de cientos de asistentes en los que se trata de darlo sin considerar, por ejemplo, que para personas con determinadas enfermedades no es conveniente, como tampoco que se llegue bebiendo o habiendo consumido alcohol. Es una situación que está fuera de control, la toma del yagé. Alguien tiene que meterle mano a esto, dice este sociólogo. Es decir, que se ha convertido en un boom urbano, porque la tradición indígena dice que el brebaje pues era una medicina dentro de esa comunidad. Sin embargo, se le comenzaron a mezclar cosas o a vincular con otras sanaciones y sale a la ciudad. Además, porque varios taitas, y hay que decirlo, han encontrado dentro del consumo urbano del yagé un gran negocio. Claro. Vamos a llamarle entonces turismo psicodélico. Algo así. Se ha vuelto un turismo psicodélico. No, fíjate que ya no solo es, porque hay un turismo internacional. Ajá. En que europeos y gringos, hasta gente de otros lugares del planeta, llega directamente al piedemonte amazónico para consumir yagé. Es un turismo de este tipo. Pero no solamente eso, ahora los taitas, ahora estos chamanes viajan y son llevados a las ciudades por grupos y organizaciones para que se dé una toma, podría decirlo así, masiva, un número importante de personas del yagé. A lo que sin duda lo que este sociólogo dice es que está en este momento fuera de control. Por aquí Enrique Quique nos ayuda con un comentario con el tema de la etimología de la palabra o lo que significa. Él dice, aquí en Perú se le conoce como ayahuasca. Esta es una palabra quechua. Aya, que traduce muerto, difunto o espíritu. Y huasca, que significa soga, línea o cuerda. Es decir, la salida o trepar del espíritu sin causar la muerte. Es lo que él aquí nos comparte en el chat del Facebook, sí. Bueno, por acá también tengo una investigación acerca de qué busca la gente con la toma de ayahuasca o el yagé. Pues durante la estadía de meses que duran turistas, como ustedes lo decían en el caso colombiano, les gusta a muchas personas sumarse a estos paseos o viajes típicos llamados mochileros, que van en busca de, entre otras cosas, experiencias como la cocaína, pero también está el boom de la ayahuasca. La intriga que se ha hecho durante mucho tiempo en sociedades indígenas, o que les ha llamado la atención a estos turistas, sobre estas supuestas plantas maestras o rituales sagrados que hacen en estas comunidades, como la ayahuasca, también conocida como el yagé. La mezcla, como ya lo dijimos, de dos plantas, la enredadera de ayahuasca, que es el nombre no científico, y un arbusto llamado chacruna, que contiene el alucinógeno dimetiltriptamina. Bueno, eso definitivamente es contiene un alucinógeno. El más poderoso. Es el más potente, ¿no? Que es el que tiene los poderes curativos, de visiones. Sí. En muchos países como Estados Unidos y el Reino Unido, el DMT es ilegal en esos países. También el gobierno británico advierte que el consumo de yagé puede tener serias implicaciones para alguien con problemas de salud mental, pues el alucinógeno puede ser responsable de desencadenar trastornos en aquellas personas que no estén predispuestas al consumo de esta planta. En Sudamérica, la ayahuasca es una parte integral de algunas sociedades tribales. En 2008, por ejemplo,
estimados oyentes, el gobierno peruano reconoció esta bebida como uno de los pilares básicos de la identidad de los pueblos amazónicos. También afirmó que el consumo de la planta maestra o savia constituye la puerta al mundo espiritual y sus secretos. Esto es interesante porque lo vamos a estar ampliando, ¿no? Cuando aquí dice que, según ellos, esto contribuye a la puerta al mundo espiritual y sus secretos, razón por la cual la medicina amazónica se ha estructurado alrededor de la ceremonia ayahuasca, así se le conoce, la ceremonia ayahuasca. Basándose en la evidencia científica, los beneficios clínicos del yagé son limitados, dicen los expertos, aunque quienes defienden esta bebida aseguran que cada vez es más popular como una herramienta para tratar trastornos de estrés postraumático, depresión y adicción. El yagé no es un juego, definitivamente no es un juego con lo que estamos escuchando. Entre los mismos indígenas, los de mayor jerarquía, escuchen bien esto, es quienes se encargan del manejo de esta planta. Importante esto. Y entre ellos, entre estos indígenas de mayor jerarquía, se suele emplear en usos terapéuticos. Mucha atención. En usos terapéuticos o en momentos de toma de decisiones importantes dentro de las jerarquías indígenas. Pero esta es la misma razón por la cual la gente en las ciudades está buscando consumirla. ¿Fines terapéuticos? No, ¿verdad? Cambia la situación. Sí. Pero ahora muchos, indiscutiblemente, la buscan como experiencia de fin de semana, sin tener en cuenta el listado de advertencias que atender para antes de su toma, que van desde la alimentación liviana durante la semana anterior hasta la abstinencia sexual, el uso desordenado del brebaje sin que se consideren siquiera los mínimos antecedentes médicos, que quien va a tomarlo puede conducir a casos fatales como el que ocurrió en el departamento de Santander, donde en una toma masiva del yagé, 2 personas resultaron muertas, un hombre de 27 años y un hombre de 34 años. También se conoce otra muerte de una mujer de 40 años después de ingerir el yagé. Bueno, el té que te derrite la mente. Vamos a hablar acerca de unos experimentos que se hicieron para conocer la experiencia de las personas Con el yagé. con el yagé, o más que todo es con el componente del DMT. ¿Sí? El alucinógeno. Bueno, el investigador se llama Rick Strassman, que detalla sus hallazgos de investigación desde el 1990 con el DMT, comúnmente llamado la molécula espiritual. Explicó que bajo altas dosis de DMT, sujetos voluntarios experimentados, estos experimentaron efectos psicodélicos rápidos y contundentes, perdiendo la conciencia de su entorno y de sus cuerpos cuando los efectos alcanzaron un máximo en un alrededor de 2 minutos. Entonces, después de la carrera inicial, los sujetos fueron capaces de describir su experiencia continua y generalmente reportaron imágenes visuales que podían ser vistas con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Las famosas visiones. Exactamente. Colores más brillantes, Ajá. más intensos y más profundamente saturados, así como patrones geométricos caleidoscópicos. Oye, pero uniendo esta información que estamos escuchando de esta investigación, ¿cómo se llama el científico? Rick Strassman. Rick Strassman. Uh-huh. Si unimos esta información, esta investigación de los efectos del DMT, como le llaman la Molécula espiritual. molécula espiritual, por los efectos que produce en el sistema nervioso central, podríamos decir, Salim y amigos oyentes, que el consumo del yagé que contiene esta molécula espiritual, lo que podría estar haciendo en quien la consume es abrir un portal para el astral y allí irse conectado en las visiones, o lo que se logra en las visiones bajo una mente condicionada bajo el efecto de este DMT. Claro, porque como Daniel nos compartía, las alucinaciones, pueden suceder 2 cosas, ¿no? Que sean pues simples alucinaciones, es decir, el juego mental que sucede con esta La psiquis, un juego psíquico. Con la molécula, y la otra, que también es completamente posible, es que se abran portales dimensionales energéticos
y literalmente las personas en ese estado puedan ver algún tipo de figuras humanoides, de entidades que se les muestren en este tipo de rituales. Entonces, ambas cosas pueden suceder. Y claro, en el caso de una persona que está bajo estos efectos, no logrará diferenciar si está viendo, por ejemplo, una especie de entidad, una energía telúrica, o estar realmente teniendo una alucinación de... Pues, claro, porque ya aprendimos con lo aprendido con el mundo astral o la dimensión del mundo astral, que ese es un fluido etérico que es muy flexible. Es moldeable, y sí. Es moldeable. Moldeable incluso, por el paquete de información, sobre todo que tenga la persona que claro, esté en el estado. Exacto. Bueno, y nosotros vivimos en una sociedad donde el ser humano está buscando hacer la tarea fácil, buscar el camino más rápido para la espiritualidad o para estar bien. Es decir, tienes un problema familiar, tienes un problema económico, quieres limpiarte o salir de algún vicio y todo esto. Entonces eventualmente recurrimos a ayudas que resulten rápidas y efectivas para lograrlo, olvidándonos que hay situaciones o prácticas cotidianas más sencillas, más prácticas, pero un poco más largas, que terminan siendo más seguras. Y todavía no voy a decir si son las que realmente debemos asumir, porque serán las conclusiones del programa. Bueno, voy a cerrar el experimento de Strassman con lo último que comentó Salim. Y dice así: según Strassman, aproximadamente la mitad de los sujetos fueron aún más lejos, entrando en lo que se llamó niveles libres, independientes de la existencia de una naturaleza más inusual. Allí dijeron: encontramos seres inteligentes, entidades alienígenas o guías. Los describieron como payasos, reptiles, mantis, abejas, arañas, cactus y figuras de palo. Strassman no es el único en reportar esos hallazgos. No sé si ustedes conocen a un psicodelista muy conocido en este mundo que se llamó, bueno, no sé si está vivo todavía o muerto, Terrence McKenna. McKenna, que fue investigador también con el LSD, otra droga psicodélica. Pero ya esta es elaborada químicamente y creada por la CIA, enviada a la sociedad para crear dependencia. En fin, adicciones. Él afirmó que también observó entidades desencarnadas que encantadoramente describió como elfos, que son máquinas que se autotransformaban. ¿Sí? Elfos, que eran especies de máquinas que se autotransformaban. Esa fue la experiencia de Terrence McKenna con el DMT. Con el DMT. Exactamente. Bueno, interesante estos experimentos científicos que intentan dar explicación desde la ciencia a los efectos que puede producir ciertas sustancias alucinógenas, que son muchas, y el yagé la contiene. Y eso es una de las cosas que, si usted está pensando en tomarla, o usted está preguntándose que si es tan buena como dice, porque es que hay una cosa muy importante que tenemos que reconocer o recordar, y es que tenemos una creencia, la gente de la ciudad, de que el conocimiento y sabiduría ancestral es puro y verdadero, ¿verdad? Entonces, al nosotros ver que de allá surge una propuesta para la limpieza del alma y del cuerpo, como el yagé, entonces nos abrimos ante esto. Sin embargo, también es importante recordar que el programa oscuro que ha manipulado el conocimiento y las tradiciones en el planeta Tierra, sin duda, y tenemos que enfrentar esa realidad, también ha tocado a las comunidades indígenas. Y no es un insulto a nuestras comunidades, que están llenas también de muchos conocimientos espirituales importantes, pero que también, al hacer parte de este planeta y de esta humanidad, definitivamente también fueron tocados por la manipulación de la otra fuerza. Mira que aquí encontré un dato interesante sobre el personaje que hablabas ahora, Terence McKenna. Bueno, él, como tú decías, filósofo, escritor, etnobotánico, también fue psiconauta e historiador de arte estadounidense, que defendió el uso responsable de las plantas psicodélicas. Se le considera el Timothy Leary de los años 90, una de las autoridades más destacadas en la Fundación Ontológica del Chamanismo y la voz intelectual de la cultura rey.
McKenna formuló una hipótesis según la cual la ingesta del hongo psicodélico fue uno de los principales factores transformadores y un catalítico en la evolución inicial de la conciencia en el Homo sapiens. Es decir, que él considera que dentro de evolución, o dentro de esta teoría del Homo sapiens, fue muy importante el tema de estas experiencias psicodélicas con algún tipo de hongo. Pero me llama la atención la causa de la muerte de este señor. Él murió bueno, sí por murió. cáncer de cerebro. Y Cáncer de sí, cerebro, hombre. y hombre, y parecería que no tendría nada que ver, pero con lo que tú decías ahora, ¿no? Todas estas sustancias alteran componentes cerebrales y obviamente el exceso de ellas tiene sus efectos muy nocivos para el cuerpo. Entonces, nada es casual. Nada es casual. Es como cuando hablamos, y ese es el próximo tema, y lo vamos a adelantar. Esta mañana lo decía en el noticiero. El próximo tema, el viernes que viene, vamos a hablar de la magia sexual. Eso que se enseña como, bueno, la panacea en la gnosis. ¿Sí? Samael Aun Weor, un personaje que también murió de cáncer. Entonces, tenemos que comenzar a reflexionar si sobre estas prácticas que buscan acortar el camino de la realización espiritual son lo suficientemente seguras para que cada uno de nosotros se atreva a, por lo menos, considerarla. Y no hacer, ¿verdad?, lo que verdaderamente hay que hacer, y es la transformación de nuestros pensamientos, nuestras emociones y, por supuesto, nuestras acciones, que se derivan primero de la reflexión profunda de lo que no estamos haciendo conforme a la ley. Sin embargo, a nosotros nos parece mejor, y cuando digo nosotros me refiero a la humanidad, que haya una fórmula mágica que haga el trabajo por mí. Y el yagé es una de las fórmulas mágicas que en las ciudades se está convirtiendo en esa opción para muchos, ¿verdad? Entonces, a mí me llama la atención porque originalmente entiendo, ustedes me corregirán, muchachos, entiendo que estas plantas y la mezcla de estas se utilizaban en las comunidades indígenas primigenias como un elemento terapéutico, es decir, para curar, para tratar algún tipo de enfermedades. Y la toma de decisiones. Y la toma de decisiones. El punto aquí es en qué momento se convirtió en un alucinógeno potente, ya como una herramienta para el trabajo espiritual. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo comenzó a tener otra utilización? No es nada parecido, pero quiero tocar el ejemplo para darme a entender. Es como la coca, la hoja de coca. La hoja de coca ha sido utilizada pues hace miles de años por las comunidades ancestrales y tiene un efecto, ¿verdad?, muy importante dentro de su cultura. Pero ¿en qué momento la hoja de coca se convirtió en el elemento base para la cocaína? O sea, ¿dónde entró el conocimiento que distorsionó, o de qué lado entró el conocimiento que distorsionó una tradición sana dentro de las culturas primigenias aborígenes, y el desastre de lo que ocurre después? Siento, dentro de la investigación que hemos hecho, de que con el yagé pudo haber sucedido algo muy parecido. Un elemento propio de las culturas indígenas que servía para fines terapéuticos, pero que en un punto del desarrollo de acontecimientos históricos en el planeta Tierra, entró un agente externo que distorsiona o distorsionó el elemento o la razón original de la bebida. Y hoy surge algo muy importante, y es que se traslada los beneficios a la ciudad. Los famosos beneficios llegan a la ciudad, donde hay muchas personas que intentan a través de esto, como lo dije hace un minuto, acortar el camino de la transformación. Claro, los famosos atajos, y los atajos no siempre suelen ser los mejores. No, y en este caso peor. Eso que estás diciendo es muy importante porque lo que tocabas ahorita es clave, ¿no? Se piensa que el conocimiento y sabiduría ancestral sigue siendo puro. Sin embargo, ahora la reflexión que hacías de cómo en el tiempo esas tradiciones que durante miles de años se mantuvieron intactas y que los ancestros de los ancestros practicaron y se pasó en un proceso de tradición oral, hoy en día se han convertido en rituales místicos y alucinatorios. Es evidente que ha habido influencia de otras culturas donde este tipo de rituales sí eran practicados para fines más esotéricos, para el tema de alucinaciones, porque ya si hablamos de Europa, en África,
sí existen este tipo de rituales. En el vudú, ¿no? En el vudú, exactamente. Sí existen este tipo de rituales que fueron enseñados, por ejemplo, en las tradiciones africanas, por lo que ellos llamaban los chitauri, los dioses, quienes en este tipo de rituales les hacían una especie de prácticas, ya sea bebidas o prácticas físicas, donde se flagelaban. Lo que entiendo con lo que dices es que en esa dimensión del astral hay muchas formas o mecanismos para conectarse. Hablábamos de los mantras la semana pasada, hablábamos de las drogas, ¿verdad? Pero también podemos encontrar que ciertas sustancias mezcladas de la naturaleza pueden funcionar para la conexión con el astral. Y estando en el astral puede ocurrir cualquier cosa. Pero lo que me llama la atención, bueno, el tema de que sea un laxante, pues es entendible, y ¿no? ayuda a expulsar los parásitos. Diarrea y cuánta cosa. Eso está ahí. Hay muchas plantas que sirven para eso. Está bien. Pero cuando tiene el componente psicoactivo, entonces comienzan a aparecer experiencias psíquicas. Claro, y ahí toca la mente. Y ahí toca la mente. Y cuando toca la mente, toca el astral. Sí. Sí, porque ya, ya pasa de la dimensión física, que es el tema de la purga, de la diarrea y todo esto, ya pasa a la dimensión energética del pensamiento. Y cuando se pasa a esa otra dimensión, cuando eso ahí está manipulado, ya ahí entonces toca el astral. Claro, entonces las drogas, cuando hablamos de las drogas, la aspirina es una droga. Las drogas tienen un efecto en el cuerpo físico, ya puede ser positivo o negativo, ¿no? En el cuerpo físico, en el cuerpo mental y en el cuerpo espiritual. Entonces entendemos que este brebaje tiene un impacto en el cuerpo físico y al tener el componente llamado DMT, sí, tiene una intervención también en el cuerpo psíquico o mental, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el efecto? ¿Cuáles son los efectos? ¿Los efectos son positivos o negativos? Bueno, podríamos decir que después de una purga hay un efecto positivo, ¿sí? Que es lo que podría entonces atraer la atención de muchos. Y cuando toca el componente mental, psíquico, entonces, ¿es positivo o negativo? Dependiendo de la persona como lo vea, ¿no? Dependiendo de la persona. Que le gusta ese tipo de pero hay que tener en cuenta que... No, pero yo digo los efectos reales, así te guste o no te guste. Ahí sí ya... Hay que tener en cuenta que al momento de la ingestión surge la ansiedad y la confusión. Efectos negativos. Sí, o sea, es evidente cuando se ve, según lo que hemos relatado y lo que hemos podido investigar, cuando se ven los efectos del vómito, el mareo, es decir, la persona entra en un estado alterado de conciencia. Inmediatamente eso es negativo para el cuerpo, para la mente, independientemente de lo que la persona crea. Okay, si entonces sea que podemos sacar la conclusión de que el efecto cuando ya toca la psiquis es negativo. Claro. Por la conexión al mundo o dimensión astral. Porque se está tocando de manera inconsciente. Es que ese es el punto. Ahí cuando de manera sin saber qué es lo que se está tocando. Exactamente. Sin saber y desconocer los efectos y las energías con las que se está jugando. Porque definitivamente hay un desconocimiento de las energías en el ser humano. Exacto. Por ejemplo, si una persona común, por ejemplo, desconoce el tema que tocamos el viernes anterior con el tema del astral, las energías nigrománticas, cómo a través de ciertas prácticas nos conectamos allí a través del astral al Sonei, que es donde habitan estas entidades que posiblemente se le aparecen o se le revelan a estas personas. Al uno desconocer esto y vas a este tipo de prácticas, obviamente te estás metiendo con fuerzas, con energías que al mediano y largo plazo puede tener efectos negativos incluso en lo físico, porque ya vemos el caso del señor de Terence McKenna, que terminó con cáncer de cerebro. Claro, en ese azotado con tantos psicoactivos, claro. Lógicamente tiene un efecto. Bien, vamos a saludar a los oyentes. Víctor Grudo Sánchez nos saluda en el chat del Facebook Live. Dice, interesante sustento para dar claridad a aquellas personas inocentes que caen en estas prácticas. Saludos desde Cali. Hola, Víctor Hugo, fuerte abrazo para ti. También Iván de Jesús nos saluda y dice, hola, muy buenas noches. Me es agradable escucharlos. Bendecidas sean sus santas presencias. Saludos desde mi corazón al de cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo. También está conectada Diana Hernández desde los Estados Unidos. También Mane Molina está allí. Ronnie Rivera dice, buenas noches, muchachos. Un fuerte abrazo a todos. María del Pilar González se unió también. Y Creando con Los Ángeles de Verónica García dice, en la necesidad de encontrar respuestas, la gente cae en la tentación del camino más fácil. Y creo que el trabajo espiritual se debe hacer en conciencia y desde tu ser. No es un ambiente en el que te encuentras a expensas de entidades que te pueden dañar. Eso es muy importante, la recomendación que hace Verónica García. Eli Gallardo dice, hola, buenas noches, abrazo
Abrazo a los tres, ya conectada desde Chile. Elizabeth. Andrés Felipe Rivera también se unió a la transmisión. Saludamos a Giovanna Arias Barrios, que se unió también. Osvaldo Enrique Ciso Suárez dice buenas noches a todo el equipo de RCPC desde aquí, la gran nación indígena. Mire, me gusta mucho este saludo. La nación indígena. Aretauca, Pemón. Los Pemones allá en Venezuela, la gran sabana, Monte Roraima, Venezuela. Felicitaciones, saludos de corazón a corazón. Habrá también dentro de esta comunidad indígena la costumbre de la toma del yagé. Bueno, dice que es propio, la investigación propio de las zonas más cerca de la Amazonía, ¿no? Sí. Al parecer es esa Sí, condición. porque la planta se consigue allí. Es allí, Sí. exacto. También Sonia Silva, Vadillo está en sintonía. También Marquito Sandoval, Mafe Cabrera dice buenas noches a la mesa de trabajo. También le llaman la medicina que nos da el abuelo para sanidad espiritual. En Barranquilla hacen muchas reuniones de estas. Sí, es que esto es un boom. Amigos, estamos Sí, hablando. en la ciudad se ve. Esto es un boom. Y realmente cuando decimos esto no estamos exagerando. La gente está pagando las sumas de dinero que sea porque el taita lo traen. Y falta ver que sea un taita. Esa Esa es la otra. Sí, sí. No, pero inclusive ahora en estos tiempos están exigiendo un carné que te certifica como taita, como abuelo, como chamán. Claro, Porque por mucha todo gente- lo que está sucediendo. Mucha gente se hace pasar por chamán, no utilizan los compuestos que son y ahí es donde ocurre Los problemas. Pero a mí me gustaría escuchar la experiencia de Daniel. A ver, Daniel, ¿cómo fue este cuento? pero no, sigamos con el tema. Hombre, hay que aclarar, Daniel no lo consumió, simplemente sí lo consumí. que él No, preguntó y sinceramente estuvo no. averiguando. Bueno, cuéntanos un poco. En el año 2013, 2012, 2013 yo estabas en la búsqueda. Yo estaba en la ciudad de Bogotá. Ajá. Fui a estudiar. En ese momento conocí a unas personas de Santander, ¿sí? Del departamento de Santander. Sí, que me invitaron, pero me dijeron yagé. Cuando me dijeron yagé yo no sabía qué era eso. Lo que lo eso- escuchabas por primera vez. Sí, claro, que eso es bueno, te vas a volar más que la marihuana. Así, O sea, te la exactamente. vendieron como un tipo de droga. Sí, y te Ajá. puedes encontrar con algo. ¿Ya? Entonces, yo empecé a investigar, pero investigué de una forma muy inocente. Esa es la trampa donde caemos. Ojo con esto que está narrando nuestro Sí, compañero Daniel. Es la trampa porque así como nos venden que la sabiduría están en los indígenas y en estas comunidades, también nos venden la idea de que es algo que viene de una planta y si viene de una planta es bueno, Natural, sí, exacto. es natural. Eso por un lado. Pero por otro también nos venden que somos seres humanos y los seres humanos somos de experiencias, que tenemos que tener experiencias de nuestra vida, porque si no las tenemos una vida aburrida, Así sean malas. así sean malas. Pero hay que tener experiencia. Exactamente. Imagínese eso. Imagínese esa Entonces, filosofía de vida. El viaje era desde Bogotá hasta el Putumayo. Creo que Ajá. habían escalas, pero ya se me olvidó dónde. Ok. ¿Sí? Valía, sin mal no me equivoco, El tour. el tour con pasajes incluidos en el 2013, más la ingesta y creo que eran como 3 días, 1 millón de pesos. 1 millón de pesos, amigos. Muy Están económico. escuchando ustedes. Está económico. 1 millón con los pasajes. Pasaje y todo. Ponle por tú eso. que te gastes en pasajes unos desde Bogotá, unos No sé, 300, pero 400 ellos gestionaban la compra de los tiquetes. Eso incluía la estadía. Claro, y creo el que viaje. máximos eran 3 días, 3 o 4 días Ok. de preparación. La preparación que tú comentaste, Ujú. el por qué se va a hacer la dieta de no comer carnes, sino comer frutas. Y ya, y el resto era. Ya. Pero no lo hice, ojo, hago la Pero fuiste. aclaración. No, tampoco. No te conseguiste el millón de pesos. No, entonces. O sea, tú no lo probaste porque no estaba en un conseguiste. lugar o la experiencia. Ok. Entonces me quedé con el estudio. Bien, lo que quiero aprovechar de tu relato es que es la forma en cómo se te ofreció, ¿no? Y el momento en que se te ofrece tú no tienes ni idea. Para nada. Y llama la atención también cuando dices que comienzas a investigar, pero lo haces de una manera inocente. Sí, y La con trampa. base a lo que tú decías, bueno, son plantas, es natural. Ajá. Sí. Viene de los indígenas, Es sabio. es, o es sabiduría. Bueno, somos ¿bien? de experiencias, está bien. Correcto. Entonces dice Enrique aquí que Huasca también es la palabra quechua. Ah, bueno, ya lo decías tú. También Isabel Nieves se unió. Un saludo para ella. Félix Ramírez, saludo desde Guayaquil, Ecuador. Fuerte abrazo aquí en Perú. Bueno, eso lo leyó también. Félix nos saluda. Ani Grisel dice, saludos uruguayos. Se les quiere, Ani Grisel. Se encontró con los programas de Descubriendo y los videos hace apenas un par de semanas o meses y ha estado muy contenta con su descubrimiento, con la comprobación, porque una de las
una de las cosas más interesantes a la hora de escuchar este programa es que ustedes, después de escucharlo, comprueben, amplíen, vayan, lean. Ahí es donde está realmente la experiencia, ¿no? No solamente con escucharnos a nosotros se logra el efecto que Descubriendo quiere en sus oyentes, sino que el proceso de ir a buscar es lo que va a permitir que usted encuentre. Por eso se llama Descubriendo. Descubramos. Hoy hablaba con una persona y me decía que debe haber, en el ser humano debe haber menos conocimiento y más sabiduría para el desarrollo. Y a mí me quedó sonando el cuento, porque al parecer la búsqueda de conocimientos te vuelve más razonativo. Sí, podría ser. Sin embargo, hay que entender que la búsqueda de conocimientos y la práctica de los conocimientos encontrados son lo que genera la sabiduría. Claro, la sabiduría es el resultado de la aplicación práctica permanente y constante del conocimiento que se obtiene. ¿Qué quiere decir? Que si no hay un conocimiento que se obtenga y la práctica del mismo, la sabiduría no aparece. Lo digo de una manera, el conocimiento y su práctica es el estandarte del hombre sabio. Y eso es lo que queremos siempre promover en ustedes. Que la búsqueda no sea simplemente una búsqueda investigativa para saber, para tener conocimientos y alardear de que se tiene conocimientos, sino que lo que se comienza a contener pueda transformarse o llevarse a la aplicación diaria. Y ese es el camino que muchos no quieren. Por eso buscan fórmulas mágicas. Las fórmulas mágicas, por ejemplo, cuando usted está en la iglesia evangélica y a usted le dicen diezme, y usted cree que diezmando es que llega al reino, ese es un camino fácil. Claro. La aplicación del conocimiento espiritual, en este caso que entregó el Cristo Jesús diariamente, es lo que lo lleva al reino. Buscad el reino de los cielos y lo demás llegará por añadidura, causa y efecto. Es esto. Entonces, esa condición en la que nos ha metido el sistema en el que vivimos, en la ley del menor esfuerzo para lograr grandes cosas, entonces estamos dispuestos a cualquier cosa. Por ejemplo, en el tema de los 7 logosoles, los 7 chakras, como lo conocen las tradiciones, hay prácticas como pues, equilibrar los chakras, ¿no? Hay una que se llama la cromoterapia, que se colocan unas piedras, unos colores. Entonces la gente, en su intención de llegar rápido a la transformación, pues asume y cree que estas prácticas pues lo van a equilibrar rápidamente. Y entonces ocurren situaciones como que después de salir ahí, por alguna situación alterna a la práctica, se siente mejor, entonces adjudica a que es la práctica. Como cuando el personaje creyente va a la iglesia y le dicen que ore, que diezme y será sanado, sin saber que puso en marcha unos mecanismos de ciencia espiritual que lo sanan. Entonces sucede que él asocia la sanación con lo que ocurrió dentro de esa organización. Entonces es el desconocimiento el que nos lleva a caer en estos caminos muy fáciles, entre comillas, porque si lo unimos con la información anterior, entonces entendemos que cada conexión de esto te está robando la energía vital. Claro. Bueno, yo quiero tocar algo, y es que la ayahuasca o el yagé es el camino fácil. Como lo decían ustedes, es el atajo. Entonces, ¿cuál es el verdadero camino? Pues voy a hacerte publicidad del video que hiciste acerca de cómo crear espíritu, porque es un video de una forma muy sencilla cómo puedes lograr el desarrollo interior. Y es que es así, la fórmula es sencilla. Claro. Lo que resulta complicado es la aplicación cuando no se quiere dejar atrás ciertas cosas. Cuando no hay voluntad y ni constancia. Y cuando no es el camino. Cuando no quieres el camino, cuando quieres el camino fácil, exacto, te parece difícil. Sí. Véanlo. ¿Cómo se llama el video? Señor. ¿Qué es y cómo se crea el espíritu? Yo ahora lo coloco ahí en el chat. En el canal de Salín, Flecha Antigua. Es el penúltimo porque después creaste otro, hiciste otro. Sí, la intención es hacer ese era el introductorio de las 7 leyes del ascenso, que es un conocimiento que ya hemos tocado aquí en Descubriendo. Hay 2 programas que lo pueden descargar. Son 7 leyes que nos entregan no el camino fácil, sino el camino real del ascenso. Del trabajo interior. Del trabajo interior, así es. Del trabajo interior, porque el trabajo interior comienza cuando surge la necesidad de la transformación y mirarse frente a frente con lo que se es y lo que falta por ser. Claro. Ahí no hay ayahuasca, ahí no hay nada. Nada. Ricardo Rabanaque dice, lamentablemente la forma, además la sal es deletérea.
tanto para asfaltos como para hormigones. Hoy en día existen otros métodos para bajar el punto de congelamiento de la superficie de rodamiento. Clase de ingeniería. Bueno, un saludo para Ricardo. También Reinaldo Seño desde Lima, Perú. Un abrazo para él. Ana Belandria desde Venezuela. Amada, Kelly Joana. Buenas noches. Saludos desde Bucaramanga. Interesante el tema. También Hugo Payán. Hola, buenas tardes. Saludos desde Mexicali, Baja California. Un fuerte abrazo para nuestros hermanos mexicanos y un saludo también para nuestros hermanos venezolanos que están viviendo una situación bastante compleja con lo que está ocurriendo en este momento en el país. Y no solamente diría yo que es una situación compleja para Venezuela, sino para América Latina, si vemos los efectos. Recuerden que aquí hicimos un programa, Salí, que les recomiendo a los oyentes que entren al audio y lo descarguen, y es la Guerra del Caribe. Sí, eso está latente porque digamos que es un acontecimiento que proféticamente está anunciado, que se va a dar en estas tierras, un enfrentamiento, pero que va a ser el preludio de uno mayor, ¿no? Que es la Tercera Guerra Mundial. Así que ahí está la cuestión calientica, ya están los bandos puestos en el caso de América Latina, y en cualquier momento no se nos haga extraño que la cosa se complique mucho más. Claro, entonces muy atentos allí, si quieren conocer un poco más de esta profecía entregada por Benjamín Solari Parravicini, entren a la zona de descargas de la emisora o a la página del programa descubriendo.com.co, sesión audio, y ustedes pueden escuchar este audio. Dice Mauricio en el grupo de WhatsApp de los oyentes fieles de RCPC, en mi opinión es una planta sagrada de respeto, medicina de una raza ancestral. Por lo tanto, los hongos son una experiencia paralela desconocida. Eric de Uruguay dice, apertura a otras dimensiones o portales. Si se diferencian los efectos, muchachos, ojo, reitero, no es lo mismo un efecto alucinógeno que te desconecta de tiempo, espacio y contexto personal, moral, a un efecto visionario que con toda lucidez te permite ver o vivenciar. Bueno, es que hay otras cosas de visiones y estas visiones no ocurren bajo el efecto de alucinógenos. Las visiones son propias del desarrollo de una condición espiritual que traen los humanos y es la clarividencia. ¿Verdad? Es una condición espiritual que se trae y eso es natural, atrofiada por todas las cosas que suceden en el sistema que vivimos. Pero estas experiencias de visiones, la capacidad que tiene incluso nuestro corazón de adelantarse a los acontecimientos o hacernos ver o sentir situaciones, es lo que llamamos visiones, ¿no? También otra clase de visión podría ser el contacto. Acuérdense el programa que hicimos de los tipos de contacto extraterreno. Sí, hay un tipo de contacto, los más altos, séptimo, octavo y noveno, son mensajes en forma de visión que se le transmiten a una persona en particular para que luego transmita la experiencia. Ejemplo de esto, pues el Apocalipsis, una visión. Téngalo por seguro que Juan, que escribió este documento, no lo hizo bajo el efecto de un alucinógeno. Sí. Ok. Eso es importante, ¿no? Ningún trance, sino que fue a través de la conexión de cristal a cristal o en algunas ocasiones telepáticas, como fue entregada la lógica de la lógica a Enrique Castillo Rincón. Eso es una especie, entre comillas, de visión, un conocimiento otorgado desde las estrellas por los mensajeros que están encargados de transmitirlo. Entonces, la aclaración que hace Eric es al lugar, ¿verdad? Cuando ya se le mete un alucinógeno a la cuestión, ya eso no es una visión, sino que ya es una alucinación. Bueno, ya que tocas la lógica de la lógica, aquí está. Y ahí el código 46. Un poquito más al micrófono, por favor. El código 46 de la lógica me parece, ustedes dirán también qué piensan, muy acertado al tema del que estamos tocando. Del atajo al camino real. Ok. Y dice así. La iluminación final. El real iluminado deberá aprender con su verdadera experiencia que debe dirigirse hacia un lugar determinado y saber por qué está ahí. Y un lugar determinado, ok, y en dónde no debe estar. Ve claramente dónde estaba antes de partir y no desea volver a estar allí. Descubrirá entonces que debe indicar a sus compañeros de búsqueda para que salgan con él al exterior. Y los hará caminar con él y les hablará del mundo real. Y les hablará también de la luz. Les habrá dado, en tanto, la mejor herramienta para que ellos luego caminen solos en la búsqueda que les deparará
el más asombroso y maravilloso de los descubrimientos que han logrado descifrar la mágica receta de la mayor parte de la sabiduría y de todas las ciencias, que es que se les revelará su propio yo interior. Es decir, que esto no es de un día para otro. Es un proceso. Es un proceso que... Claro, un mecanismo. Para eso un tenemos... mecanismo que activándolo se da por proceso. Inclusive una vida no basta para lograrlo. Por eso tenemos la ley de encarnación en nuestros espíritus. Exactamente, que va mucho en contra, o sea, esto va en contra a todo lo que hemos hablado hoy del yagé, de la ayahuasca y de su componente del DMT, que nos hacen ver que cuando salimos de este evento, los que lo habrán hecho, nos venden la idea de que nuestra vida cambió. Por un solo evento que duró unas cuantas horas, ya logramos un avance que quizás otras personas llevan muchas vidas, claro, entonces, haciéndolo. Es como, me hizo recordar la película Sin Límites, una película que muestra el consumo de una droga. Ah, ok. No recuerdo el nombre de la droga. La droga que la que tienes la probabilidad 99.9% de quedar adicto. La heroína. La heroína. No. No, en este caso Sí, la la película heroína. es una pastilla que al ingerirla de manera inmediata hay un desarrollo inmediato de la capacidad del cerebro. Se llama Sin Límites. Incluso ya hay una serie en Netflix referida a esa película. Me equivoqué. Esta película muestra cómo una droga puede potenciar la capacidad cerebral. Bien, podríamos entender que eso es lo que se logra en los días de creación. Sí. Es decir, que en los días de creación, que es un proceso espiritual, de encarnación, el ser humano va potenciando sus capacidades. La película muestra que lo puede hacer con una pastilla, ¿no? Y esa serie de situaciones es la que a nosotros los seres humanos nos llama la atención. Por ejemplo, cuando uno ve a Superman volando, pues ¿quién no quiere volar, verdad? Cuando uno ve a Superman que es capaz de tener las balas, eso es impresionante y a nosotros nos atrae todo eso que podamos hacer sobrenatural. Y somos capaces y nos dejamos descrestar por esas cosas que nos presentan una solución que viola un mecanismo o que no tiene en cuenta un mecanismo de acción espiritual. Nos dice en el WhatsApp. Ajá. Me dice WhatsApp. No importa. WhatsApp. No somos gringos, ¿no? Maricel desde la ciudad de Cali dice, hola, buenas noches. Yo conozco a alguien muy cercano que practicaba esto. Él y su hermano, ¿no? Lo hacían para limpiar el cuerpo, pero su hermano murió el año pasado de cáncer y él ahora mismo tiene cáncer en el estómago. También, de verdad, que esto es muy peligroso. Mire la experiencia que tiene Maricel desde la ciudad de Cali, donde nos dice que conoce una persona que por estar ingiriendo el yagé, pues desarrolló, al parecer por el yagé, un cáncer de estómago. Claro que puede ser también. Podría ser. Tiene efectos físicos. Por el desorden de tomar esto, ¿no? Recordemos que lo decíamos al inicio del programa y es que la planta natural, ¿verdad? Tenía un uso muy distinto en las culturas indígenas al que hoy se le está dando. Y en el cambio resultó que está siendo usado para otros fines. Y aquí comienza a convertirse, sin duda alguna, muchachos. Y aquí, pues, uno no tiene que tener temor a sonrojar a varios. Y esto puede estar convirtiéndose en una droga. Claro, se ha convertido para muchos, ¿no? Porque el efecto alucinógeno vuelve adictivo a muchas personas, como lo es el éxtasis, la misma heroína, la marihuana. Solo que el tema del yagé es mucho más fuerte porque activa o estimula con el tema de las enzimas cerebrales. Hay un proceso ahí más fuerte, pero al ser más fuerte es mucho más peligroso. Y bueno, las muertes que han habido, incluso hay casos que ni se reportarán, que la gente pues se muere por allá en medio de la selva y más nunca se les vuelve a ver. Por eso es muy peligroso. Entonces, era clave lo que tú decías ahorita, el tema de la inocencia, cuando este tipo de prácticas la gente decide hacerlas, entra mucho el tema de la inocencia y sobre todo las ganas de vivir experiencias sobrenaturales. Los seres humanos tendemos mucho a eso y cualquier experiencia que nos haga de alguna forma romper el esquema de lo normal, ¿no? De salir de esta dimensión
física, pues llama mucho la atención. Lo que tú hablabas cuando uno ve a Superman y te dice, bueno, hay una droga que sientes como si volaras. Entonces, Claro. pues muchos dicen, bueno, yo quiero tomarla. Yo quiero tomarla. Entonces ahí ese juego es muy peligroso. ¿Y por qué tendemos a eso? ¿Por qué el ser humano tiende a eso? Yo diría que, Neil, por la misma necesidad, yo creo que al principio tú lo tocabas, la misma necesidad de buscar algún tipo de experiencia O espiritual. la insatisfacción con la vida que se tiene, o las Exacto. condiciones de vida que O sea, están buscar sucediendo. elevarse de alguna forma de esta vida, de este sistema, y a la vez buscando esa elevación espiritual se opta por cualquier práctica. Algunas personas tienden más a lo místico, o sea, cosas Vea, sobrenaturales. nosotros aquí en Descubriendo hemos intentado hacer una labor primero en nosotros mismos, ¿no? Y es no caer en la falsa espiritualidad. ¿Sí? El hablar bonito de Dios no te hace espiritual. El creer que elementos gnósticos, metafísicos, son verdaderamente herramientas espirituales tampoco lo son. Entonces, el camino del ascenso es un camino sencillo en cuanto a las herramientas que se otorgaron, a los conocimientos espirituales que se han traído desde lo alto. Un ejemplo de esto son la enseñanza del Cristo, ¿no? Las nuestras. Por ejemplo, una condición importante para el ascenso es el perdón. Así de sencillo, perdonar. Ahora, ¿qué tan difícil es perdonar para uno? Sí. Pero el Cristo te dice, tienes que perdonar hasta 70 veces 7. Significa que si tienes una vida llena de resentimientos, esto produce efectos negativos, no solamente en tu cuerpo físico, por los neurotransmisores que se segregan y que llegan a la célula matando los órganos, sino también en tu parte emocional y en tu parte mental, espiritual. Entonces, el perdonar es un mecanismo enseñado, pero, por ejemplo, queremos llegar a una liberación, queremos llegar a una paz espiritual teniendo rencores con muchos. Entonces, por eso, por no querer hacer el trabajo de perdonar, entonces busco el atajo. Amar a tu prójimo como a ti mismo, el perdón, ¿verdad? El nacer de nuevo, es decir, dejar atrás los errores, ¿no? No cometer más los errores del pasado, como dice la lógica, pero hay que detectarlos, y para detectarlos hay que ser honesto con uno, o matar el orgullo que no te deja ver el error. Entonces, es una lucha interior que solamente se da en tu interior y que hay elementos espirituales como herramientas y conocimientos que aplicados conscientemente dan resultado. Ahora, el resultado no es de la noche a la mañana. Esa es otra. Es la aplicación consciente del saber como mecanismo diario espiritual para que se vea un resultado. Entonces, uno no quiere el resultado a largo, sino quiere el resultado ya. ¿Verdad? Entonces ahí es donde uno hace los famosos pactos y se enreda con ciertas energías nigrománticas, con el astral y con una serie de cosas oscuras, creyendo que está viendo el espíritu. Entonces, la recomendación en este tema es que tomemos en serio no solamente herramientas ancestrales como el yagé, sino herramientas también orientales o europeas que buscan entregarle al ser humano una transformación. Si no conocemos de eso, investiguemos, pero sin inocencia. Exactamente. Sin inocencia, al creer que todo lo que se nos ofrece por ahí es verdad. Claro, porque nosotros aquí muchas veces hemos dicho que en este planeta, digamos que ha llegado dos tipos de sabiduría, una más oscura o una totalmente oscura, que se ha querido mezclar con la sabiduría original, y así se ha hecho durante mucho tiempo. Entonces nuestras culturas ancestrales fueron permeadas. En el caso de América Latina, bueno, cuando llega en 1492, pero antes, ya eso venía desde antes, solo que ahí digamos que fue el paso final, ¿no? Para traer todo ese nuevo mundo a estas tierras. Sin embargo, ya aquí se veían teniendo influencia de otras culturas, y yo diría que ahí fue poco a poco dándose la mezcla de prácticas africanas, prácticas europeas con lo que ya tenían los nativos, y ahí se le fue metiendo otras cosas hasta que cuando ya en estos tiempos modernos pues se tiene lo que se tiene, ¿no? Un ritual o una planta que era utilizada como de pronto limpieza del cuerpo, le metieron elementos psicoactivos y ya se tiene como una droga, que de espiritual no tiene nada, ya pues lo que se tiene hoy día. De espiritual no tiene Ya nada. no tiene nada. Aunque muchos sigan pensando que sí lo tienen, ¿no? Y pues, como tú dijiste ahorita, no hay que sonrojarse, esto de espiritual no tiene nada, o sea, no, Bueno. para nada. MZP se llama la droga de la película.
MZT, no sé si es P o T. MZT. No tenía un número, no. No, era transparente incluso la pastilla. Yo estoy gringo con lo de la película. ¿No te has visto esa película? Veas esa película. Tengo que vérmela porque es muy interesante. ¿Cómo se llama? No puedo decir muy buena, pero sí es muy interesante. Sin límites. Sin límites. Y salió, no recuerdo cómo se llama la serie en Netflix, basada en la película. Exacto. No, pero la serie no es buena. Me la he visto y es interesante. No, quedo con la película. Bien, también nos dice Verónica García de Creando con Los Ángeles. Yo conocí a un chico que literal se quedó en el viaje. Se pegó. Y le causó tremendo daño cerebral y después de la experiencia de tomar ayahuasca, se le desarrolló un cuadro mental de esquizofrenia. Tremendo, dice Verónica. Así que con todo esto que nos están diciendo ustedes, nuestros oyentes, y la investigación que nosotros estamos haciendo, estamos sacando unas conclusiones bastante sólidas para los buscadores. Leonel Ramírez dice, hola amigos de la mesa de trabajo, interesante tema. En mi opinión, la conexión con la luz verdadera tiene que ser natural, ya que así lo enseñó Jesús. No me imagino al Señor Jesús tomando o enseñando posiciones o ingesta de cosas para conectarse con el Padre Eterno. Mi humilde opinión. No, es que es los apóstoles ahí haciendo una ronda de ayahuasca. La última cena psicodélica. Última cena no con vino, sino con yagé. No, aquí como les decía, la enseñanza del Cristo fue completamente diferente. Es una enseñanza poderosa dentro de la simplicidad, ¿no? O sea, es una enseñanza que puede practicar el científico más grande y el ser humano que no haya pasado por ninguna clase de estudio. Sí. La puede entender, lo puede comprender, la puede aplicar de manera sencilla. Y lo más interesante del mensaje de Cristo fue que fue un mensaje acompañado de acciones, ¿verdad? Porque entonces estamos viendo, por ejemplo, en algunos casos, vemos al taita o el chamán que no es chamán, o las cosas que hace el chamán antes de ir a hacer él. Claro, habría que ver la vida de él, cómo está realmente. De pronto no es acorde a lo que él dice representar. Sí. Entonces, eso es muy importante, lo que dice y la apunta Leonel, es muy importante que lo veamos, que lo reflexionemos. Y en la medida que podamos hacer nosotros nuestro propio trabajo, sin nada de estos mecanismos fraudulentos, vamos a encontrar esa paz, no de una, porque es un proceso, tú lo leías, es un proceso constante y permanente de la voluntad y de la constancia del iniciado. Yo quisiera agregar algo, ya que tú tocaste el tema de cómo está el chamán, cómo está el taita, cómo está el abuelo. Yo conocí un taita esto no tiene que ver nada con el yagé ni la ayahuasca, por favor. Sí, no se hagan esas ideas. Yo conocí un taita cerca de la Sierra Nevada. Exactamente, era Calabazo, así se llama. Y entonces las personas lo buscan o se acercaban a él como que a oírlo. ¿Sí? ¿Qué va a decir? La sabiduría. Que nos puede ayudar. La sabiduría ancestral. Listo. Entonces, ¿qué pasa? El taita se fue. Entonces, una mujer que lo conoce muy bien empezó a decir, a mí se me pareció extraño que lo vi con su esposa, una pelada como de 16, 17 años. Entonces... Una mujer de 16 años, muy joven. 17 años, sí. El taita, yo le pondría como 60 años. Vea usted. Tenía 3 hijos con ella. Y tenía como 4 o 5 con la anterior esposa, ajá, que ya sí era de la edad de él. Entonces la señora. Entonces ahí donde uno se da cuenta que algo pasa. ¿Qué pasa aquí? Como una persona, o sea, ¿dónde radica su autoridad para hablarnos de eso? Pero la tiene. Sí, la tiene. Pero ya se permió de todo esto que está pasando ahora. Claro, claro. ¿Sí? O sea, ahí es donde encaja lo que tú dices. El comentario que estábamos haciendo. Que hasta donde a las tribus indígenas ha llegado la oscuridad. Bien, el yagé entonces es un remedio tradicional que se utiliza desde hace miles de años en la selva amazónica y en la zona andina y se consume aún en Brasil. Estos son los países: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y algunas regiones de Bolivia y también de Venezuela. Es una preparación con 2 plantas, la ayahuasca y la chacruna. ¿Cuál es la que tiene el DMT? La chacruna. La chacruna, esa es la que mete el viaje. Una sustancia psicoactiva que provoca visiones oníricas. Interesante ese tema, ¿no? Ese término, onírico. Sí, buscámelo allí, por favor. Onírico. Onírico tiene que ver mucho con los sueños. Con los sueños, o con las, entre comillas, visiones.
o las alucinaciones. Onírico, del sueño o relacionado con las imágenes y sucesos que se imaginan mientras se duerme. Así. Onírico quiere decir No sabía, astral. era ignorante en ese tema. Inclusive, Siempre se también aprende. lo Sí. conectan con las ECM, ¿Qué es? experiencias cercanas a la muerte. Ok. O sea, el trance del viaje es comparado y es casi igual a las ESM. Sí, Ajá. sensaciones extracorporales. Uy, no, Ok. a mí sí me Astral físico. a mí sí me daría Astral puro. Astral nivel Dios. sí. Esta medicina es como un psicólogo espiritual. Te habla directamente y te dice verdades. Eso te lo dice la psiquis. Explica Jamioy, quien viajó desde el Amazonas para administrar el yagé en fincas alquiladas en el municipio de La Calera. Entonces ahí se presenta lo que le estoy diciendo, el traslado ya de los Ya se convierte de en un los negocio líderes, también, ¿no? sí, hasta Sí. esos lugares a practicar esto. Entonces, además, en quechua, la ayahuasca quiere decir la liana o soga de los espíritus, en referencia a la experiencia de muchos consumidores que narran que tras ingerir el brebaje tiene visiones en las cuales aparecen parientes ya fallecidos para reconciliarse y despedirse. Esto no es otra cosa, muchachos, que la conexión al mundo astral. Por eso me pareció importante y prudente primero desarrollar el tema anterior de la que hicimos el viernes anterior con relación a la dimensión del mundo astral y ahora entrar a las experiencias que se viven después de la toma del yagé. Y ahora, ¿cómo será el viernes cuando toquemos el tema de la magia sexual? Ese tema también es bastante álgido. Así que vayan programándose para el viernes para que no falten a las 7:30 hora de Colombia. Si está en el sur del continente, Chile, Uruguay, Argentina, algunas ciudades de Brasil, a las 9:30 de la noche. Y allí vamos a compartir todo esto de la magia sexual, esto que se practica mucho en las corrientes como la gnosis. Ok. ¿Y no has escuchado Esas eso? son las famosas ataduras también. No. No. La gnosis quiere, la magia sexual Ajá. se fundamenta en un principio Sí. de no eyaculación durante el acto sexual. Como el tantra. Algo así. Sí, sí. Algo así como el tantra. Entonces, de acuerdo a lo que se enseña en estas corrientes, significa que ese momento y esa energía ayuda para la elevación, para la alquimia. Una energía que sube por la columna vertebral en dos fuerzas llamadas Ida y Pingala. Si no estoy mal en los términos, ¿no? No sabía. Ahí vamos y vamos a hacer una investigación muy interesante al respecto porque queremos dar respuesta a nosotros primero, porque esto a nosotros nos sirve, en la búsqueda nos sirve a nosotros y a nuestros oyentes para que ellos, teniendo la consideración e investigación de descubriendo, lo complementen con lo que manejan. Bueno, yo quisiera agregar una cosita muy Claro que minuta. Sabemos que la ayahuasca y el yagé, vamos a llamar así, es una droga legal. ¿Sí? Sí. Vamos a decirle Como así, el una droga alcohol. legal. Como el alcohol, como el tabaco, Cigarrillos. como la cafeína, son drogas legales Sí. que trajo el capitalismo para hacernos sentir bien y trabajar y trabajar y trabajar. Bueno, está bien. Pero la coca, la marihuana son drogas ilegales. Ajá. Entonces, ¿por qué no por qué no comparamos el yagé y la ayahuasca, ¿sí?, como el bien, por ser natural, por ser de tribus indígenas, y la marihuana y la coca como el mal? Pero las dos carecen de la verdad, porque la verdad soy yo y soy lo que puedo lograr a lo largo del camino. ¿Sí? Ninguna tiene la verdad. Sí, es que ese es el juego con las drogas legales e ilegales, ese es el juego del bien y el mal. Exactamente. Si a ti te ven Es consumiendo como la alcohol, minería legal y la minería ilegal. Ilegal, Es el cuento de la exactamente. minería legal. si a ti te pueden ver bebiendo alcohol, quizás fumándote un cigarrillo y eso es socialmente aceptado. Pero si te ven fumándote un tabaco de marihuana, eso es lo Está peor. mal. Siendo Ya la está mal. marihuana una planta Una planta que con poderes también- terapéuticos. Exactamente. Con Entonces, poderes terapéuticos. o si te ven consumiendo cocaína, también es ilegal. Pero entonces ese es el juego de la sociedad, ¿no? Pero todas son drogas. Al final todas son drogas, producen efectos psicoactivos, algunos más fuertes que otros, pero el objetivo es el mismo y es llenar de vicios a la humanidad. Bien, vamos entonces a el chat de RCPC. Dice, nos saluda desde la Patagonia. Hombre, qué bueno que estén nuestros hermanos argentinos conectados. También Ilona desde Cartagena. Mire ese cambio, Cartagena y la Patagonia. Sí, de sur a norte. De sur a norte. Paulín dice, buenas noches a toda la mesa de trabajo. Saludos y deseo de buen año a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Descubriendo desde La Plata, Argentina, reincorporándome a la audición
de tan valioso programa. Gracias, Pablín. Eres oyente fiel. Víctor Hugo Sánchez, interesante sustento para dar claridad a aquellas personas inocentes que caen en estas prácticas. También Diana Pájaro dice, un saludo para la mesa de trabajo. Es un excelente tema. Un abrazo. Gracias, Diana. Ella también está en Cartagena. También dice, saludos desde Uruguay, activos en WhatsApp. Eric, un fuerte abrazo para Eric, que está en el WhatsApp también compartiendo. Allí en el WhatsApp tenemos un grupo de oyentes fieles agrupados en el WhatsApp de oyentes fieles de RCPC, y ahí nuestros oyentes están participando, entre ellos compartiendo información que tiene que ver con la temática que estamos entregando en este instante. Esto nos agrada porque es el estímulo que intenta generar Descubriendo en sus programas. Bueno, aquí tengo dentro de las investigaciones, hay varias experiencias, ¿no? Personas que narran todo el tema del ritual. Ustedes hablaban ahorita de que el taita empieza a hacer unos cánticos. En esta experiencia le llaman en el idioma cofán, que es una lengua totalmente oral, nada escrita. El yagé, que pues en el caso de esta experiencia que estoy relatando, que fue tomado por primera vez, fue cocido. Y ese debe consumirse en pequeñas cantidades porque al cocinarse sale pues toda la esencia, ¿no? La potencia que él tiene. El yagé crudo, el que es solo macerado, puede consumirse en mayor cantidad, que más o menos podría ser una taza como una totuma, así normalmente se proporciona. También el yagé cocido posee un sabor parecido a la panela. Es de color marrón, me dijeron. Sí, es como color marrón. Café, color. Y en el caso del cocido, como dice aquí esta investigación, el sabor es como panela y le sale una especie de nata. Para la toma, pues en algunos rituales que hay mucha gente se hace la fila, ¿no? Se pone en fila india y se le empieza a dar la toma a cada persona. Y hay un taita pues haciendo la... Sí, en primer lugar toman los hombres y luego las mujeres. Y en ese orden, que ese orden según pues ellos no es por machismo, sino es según la filosofía cofán. Esto se hace porque las mujeres tienen mucho poder y ellas van detrás para encargarse de cuidar las espaldas del hombre. Ese orden brota de una cosmovisión del mundo cofán y hay que entender, y pues así se entiende para que no se confunda con el tema de... Ahora hay una serie de situaciones que ocurren durante la toma que son verdaderas, que es lo que hace que las personas pues vean en la práctica verdades. Claro, tiene que por ejemplo, que es algo natural, que hay que hacer un ayuno. Exacto. Sí, son cosas positivas, ¿no? Sí. Dentro de el mismo ritual, ¿no? Sí. Ahora, me llama la atención, no sé qué podría decir de la investigación de esto, pero me llama la atención el tema del canto. El canto podría ayudar también a la experiencia. Sí, porque... Dicen que es importante el canto dentro de la práctica. Sí, porque el canto, incluso lo explicamos en el programa anterior, que hablaba de que algunos rezos o palabras que se mencionaban en algunos idiomas extraños, al pronunciarse con determinada frecuencia, determinada entonación, mueve vibraciones. Y esas vibraciones afectan mentalmente a las personas. Como el tema del canto gregoriano. El canto gregoriano. Sí. El canto gregoriano en las iglesias. Uno como que se duerme, le da como sueño. Bueno, eso también tiene que ver. Pero también el tema de las alabanzas en las denominaciones evangélicas, en este caso no produce adormecimiento, sino produce euforia, que es otro estado. Claro, claro. Además, después que se hace la toma... pero también podría llevar a los cristianos de estas religiones a esos estados alterados de conciencia, cuando aparece, por ejemplo, el pastor hablando en lenguas. Ese es otro punto. Sí, porque es que la euforia desbordada es otro estado alterado de conciencia. Se cree que el estado alterado de conciencia es solo cuando estoy drogado. No. Cuando usted tiene una rabia demasiado fuerte, ahí está listo. Ahí está listo. Claro. Bueno, después de la toma suceden la chama y la pinta, que es donde la persona ve en como la película de la vida, ¿no? Ve imágenes. Daniel hablaba que es una experiencia cercana a la muerte. La gente cuenta que las que han tenido esta experiencia, que ven como su vida pasar, ¿no? Pasa el túnel. Sí. La chuma, en los términos pues que se refieren los chamanes a esta experiencia, es la borrachera que le da al tomar el yagé. Y la pinta es lo que se le muestra en los episodios vividos o por vivir. Es decir, que la chuma es el mareo, ¿no? Como la sensación física que te da al tomarlo. Y la pinta es lo que en visiones o digamos... El viaje. El viaje. El viaje. Para ponerle un término más conocido.
Es lo que tú ves en el trance, ¿no? del yagé. Si no está esa borrachera, no se puede ver nada. Es decir, que si usted se lo tomó y no le hizo No le efecto, produjo. no va a haber nada. Va a seguir Porque igual, puede ocurrir eso también, de Claro. acuerdo al organismo. de acuerdo al organismo. Ya que hay gente a la que no le hace efecto el yagé. ¿Por qué? Pues algunas veces porque hay personas que van muy prevenidas y no se sueltan y el yagé lo sabe. Pues dicen los chamanes que el yagé lo sabe y no opera. Claro, eso es cierto. El yagé. Oh, pero me hiciste recordar como cuando van a las iglesias y las van a bautizar o las van a tirar. Y entonces uno lo están tirando y no Sí, sé, a mí me ocurrió una vez eso, ¿no? A ver. Fui yo estudié en colegio cristiano y hacían este tipo de imposición de manos. Ajá. Pues a mí nunca me gustaba pasar al frente, pero una vez me acuerdo que, bueno, no, prácticamente nos obligaron y el pastor iba tocando y yo ve que la gente se caía y yo decía, no, a mí no me vas a tumbar. Y eso me hizo así fuerte y bueno, no me tumbó y yo quedé como que, bueno, y esto no... Pero entonces dicen que las personas que no se caen es porque no están conectadas al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Entonces aquí sucede lo mismo. Si tú vas El yagé lo predispuesto, sabe. el yagé lo sabe. Si tú vas predispuesto a que no te va a afectar, seguramente podrás tener algo de Creo que control. también es una cuestión física. Sí. Y el cuerpo puede ser tolerante a los niveles También. que tenga la planta o el brebaje. Además, las reacciones de la toma del yagé son individuales. Hay muchos casos que hay personas que les da por, no sé, risa, llanto, estrés. Hay unos que les da miedo. Bueno, hay distintas formas Sí, eso en que se las asemeja personas... mucho a las drogas ilegales. O sea, esa parte. Exacto. Esa parte. Exacto, dice que hay personas que les cae como el tema como de mirarse, ¿no? Empezar a mirar a otras personas como algo extraño, ¿no? Bueno, son muchos efectos, también de acuerdo de la dosis. Hay personas que el efecto, o normalmente el efecto es inmediato, unos 10 segundos, inmediatamente corre por el torrente sanguíneo, eso empieza el viaje, ¿no? Hay personas que ven colores vivos, escenarios con profundidad, bueno, todo lo que hemos contado que ya es el tema de el astral, todo Claro. lo que se ve ahí. Pero también hay que decirlo y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Hay personas que no regresan de este descubrimiento. Personas que se quedan allí y han habido casos registrados de muerte de personas después de ingerir el yagé. Por ignorancia, ¿no? Y por falta de quien les advierta sobre las precauciones que se debe tener al enfrentar el llamado bejuco del alma, como también se le conoce, el bejuco del alma, que según los chamanes todo lo ve, incluso lo que hay dentro de la persona. El uso de esta bebida sagrada indígena puede resultar letal. No es divertido, no es un divertido plan turístico de fin de semana. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Si usted ha escuchado esto y le están diciendo, pues vaya y pruebe, que pruebe, investigue primero, investigue muy bien primero, sepa por qué lo va a hacer, por qué lo quiere hacer, sepa las consecuencias, las posibles consecuencias, y cuando tenga la información suficiente, tome una decisión. Tome una decisión usted. No se deje montar en patines turísticos que lo lleven hasta el Putumayo o lo lleven a lugares de su ciudad donde llegó un taita o alguien que se hizo pasar por chamán a ofrecer el yagé. Sí, hay que estar ahí muy atentos. Hay personas que les gusta mucho eso. A mí personalmente nunca me llamó la atención ese tipo de experiencias. Me daba incluso hasta temor, ¿no? Vivir algún tipo de experiencia que alterara mis sentidos. Pero hay personas que son muy propensas, o sea, Muy ávidas. les gusta estas experiencias, pagan la plata que hay que pagar. sea, exacto. Si es de ir a otro país, una millonada lo pagan para vivir esa experiencia. Pero siempre es bueno tener la recomendación que tú decías, hay que informarse. Y una vez usted se informe y sepa para qué sirve, los efectos que tiene, ahí sí usted verá qué hace con Toma la decisión. con su vida. Bien, son las 8:55. Estamos, amigos oyentes de Descubriendo y también televidentes porque estamos en el Facebook Live. Hagamos la conclusión del tema. Empezamos con nuestro compañero Daniel, pasamos por Salim y hacemos el cierre del programa. Bueno, conclusión del tema. Yo podría decir brevemente, sí, porque ya nos vamos, que si muy bien sabemos, todo esto está rodeado de la naturaleza, de lo real, de lo que es bonito, de personas que han tenido muchísima experiencia a lo largo de su vida y ha pasado de generación en generación, ¿sí? A simple vista se pinta como algo que vale la pena experimentar, que es sano y que no está mal vivirlo. Ese es en el impulso en donde yo estaba en el 2013.
¿sí? Me gusta el término que utilizaste, el impulso en el que estabas. Exactamente. Entonces, con el tiempo, y si somos, como dicen por ahí, osados y valientes, pero para la investigación, podemos darnos cuenta que quizás, ¿sí?, las personas que se atrevan, ese no es el camino. Para otros, aún investiguen, lo puede ser. Y están en su derecho. Y están en su derecho. Porque El impulso y la experiencia que Y es el deben vivir. impulso que tienen en ese momento. Exactamente, para eso está el albedrío. Así que no podemos... Ahí sería el luchar. libre albedrío. Exactamente. Muy Porque bien, el libre albedrío solo es para llegar a la luz. Sí, yo concluiría, pues, digamos que una de las reflexiones del programa fue el tema del atajo, ¿no? El camino largo o el atajo que digamos que Jesús lo enseñó de alguna forma cuando hablaba de las dos puertas, ¿no? La puerta estrecha, La ancha y la estrecha. y la puerta ancha. Pues la puerta ancha, ya sacándolo, ¿no?, del contexto religioso, la puerta ancha son este tipo de prácticas donde todo es fácil, todo es corto, todo es rápido, todo es, se ajusta a mi medida, a lo que yo desee, pero la puerta angosta es donde por ella pasan precisamente las personas realmente osadas y valientes, no porque vayan a lugares a vivir experiencias místicas, sino porque se confrontan a sí mismos y entienden que el verdadero trabajo interior comienza por la limpieza interior, por la corrección de tus errores, por dejar atrás aquello que no te ha permitido avanzar, que te ha atrasado. Y ese proceso de confrontación, de revisarse, eso sí que es de valientes, porque normalmente no nos gusta enfrentarnos a eso, ya sea porque nos dé vergüenza, porque nos dé temor, pero como la lógica lo enseñaba, tú ahorita lo leías, ese es el verdadero, digamos, camino del real iluminado, ¿no? Sí. Poder dejar atrás esas viejas envolturas. Y esa sería pues mi conclusión, ¿no? Este tipo de experiencias de cualquier rito, cualquier corriente, que promuevan supuesta espiritualidad, pero que realmente no le entreguen las verdaderas herramientas al ser humano para que batalle esa guerra o esa batalla interior, para mí no es de la luz. Son doctrinas o filosofías de las tinieblas que invadieron este mundo. De las tinieblas. Muy bien dicho. Muy bien dicho, y estoy de acuerdo con la conclusión que saca la mesa de trabajo. Estamos de acuerdo en entender que hay un camino a la vez muy sencillo de caminar, solo que con nuestro orgullo y nuestra prepotencia no hemos querido despojarnos de ciertas cosas que nos permitan caminar ese camino. Sin embargo, se presentan alternativas que resultan atractivas por las cosas que suceden como experiencia dentro de ellas, pero resultan no ser la verdad. Queremos invitarles a todos ustedes, amigos oyentes y televidentes de Descubriendo, que sepamos antes de actuar, tengamos prudencia y sobre todo algo que nos hemos propuesto nosotros mismos aquí, y es caminar un camino firme de espíritu, sin fanatismos, sin misticismos, sin dogmatismos, que podamos caminar de manera real y palpable. Cualquier pensamiento místico, esotérico, religioso, combatámoslo, matémosle y veamos las cosas claramente y con la realidad del espíritu. Bien, nos preguntan ahorita en el chat que cuándo retornamos con las conferencias de los sábados. Bueno, la buena noticia es que ya vamos a comenzar el próximo fin de semana, 9 de febrero. Cae sábado, estaremos retornando con nuestras videoconferencias, las videoconferencias de Descubriendo. Empezamos un primer ciclo desde el año pasado que concluimos en diciembre y vamos a empezar un segundo ciclo que vamos a empezar ahora en febrero. El ciclo anterior pueden verlo a través de nuestro canal en YouTube. Ahí están las videoconferencias. O también pueden entrar a descubriendo.com.co y en el menú en video buscan las videoconferencias y ahí se ponen al tanto. Ven la primera hasta la última y están en orden, porque la idea con estas videoconferencias es entregar el conocimiento de forma organizada y secuencial que pueda dar herramientas y respuestas a ustedes, los oyentes que se encuentran en cualquier lugar de América Latina y que hablan español. Todavía no hablamos inglés para hacerlas o subtitularlas algún día, ¿no? Se puede. Se puede, sí se puede. Y de hecho llegaremos a ese punto, sin duda alguna. A todos los oyentes que participaron, que escribieron,
que reportaron sintonía, que estuvieron muy atentos. Gracias a ustedes, porque por ustedes es que seguimos realizando este programa a través de RCPC y ahora a través de la alternativa que nos muestra el video streaming en YouTube y en el Facebook. Les invitamos a que nos acompañen el próximo fin de semana, viernes a las 7:30, en el programa, escuchen bien, que vamos a realizar con el tema de la magia sexual, que se practica en la gnosis y en otras corrientes. Así para que usted esté atento y sepa realmente de qué se trata todo esto, ¿vale? Entonces nos vemos. Gracias por estar con nosotros y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta luego. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad.